Hola, soy Marta, soy médico e investigadora y en este canal te voy a ir explicando por capítulos todo lo relacionado con mi investigación, sin tecnicismos médicos y de una forma amena y divertida. Dentro vídeo. Pero antes de empezar, dos cuestiones que te quiero comentar. La primera cuestión, y seguramente te lo estarás preguntando, es ¿que por qué un canal de YouTube? Bueno, porque la gente te pregunta, uy, ¿qué investigas? Y lo que suele pasar es esto, dentro vídeo. ¿Eres investigadora? ¿Y qué investigas? Cuéntame. Uy, pues. ¿Me estás siguiendo? ¿Me sigues? Sí. En fin, que para evitar situaciones como las del vídeo, he pensado que sería más fácil usar vídeos para explicar de una manera gráfica y entendedora mi investigación. La segunda cuestión que os quería comentar es el tema de sin glamour. ¿Que por qué sin glamour? Bueno, eso es una cuestión que ya iréis viendo y ya me daréis la razón. Pero básicamente es por el tema de investigación que yo tengo. En este vídeo lo entenderéis mejor. ¿Y qué investigas? Investigo sobre los virus. Ya sabes. Uy, qué interesante, ¿no? ¡Ostras! Investigo sobre la grasa de la espalda. ¡Uy, qué gracia! ¡Qué bien me vas a venir! Tengo aquí unas lorzas que a ver si puedes quitármelas, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay temas que tienen glamour. Como hoy en día decir que estás estudiando los virus. Sin embargo, yo no estoy estudiando los virus. Yo estudio la grasa de la espalda. Todo glamour. Ya veréis, y esto solo ha hecho que empezar. Ya sé, de entrada mi tema no impresiona. Pero cuando os lo cuente todo, vais a flipar. Y es que yo estudio la relación entre la grasa y el dolor de espalda. ¿Cómo te quedas? ¡Pum! Inverosímil, ya lo sé. Pero espera que te cuente. Pues vamos al tema. El título del primer capítulo es ¿qué pasa con la grasa? Fíjate que podría ser el título de una canción de rap. ¿Qué pasa con la grasa? En este capítulo vamos a hablar sobre todo de la justificación de mi investigación. Para que me entendáis, si investigar es como hacer un puzzle al que le faltan muchas piezas, la justificación sería las razones por las que vale la pena perder tiempo y dinero para hacer ese puzzle. Como ya te he comentado, yo estudio la relación entre la grasa y el dolor de espalda. En concreto, un tipo de dolor de espalda, que en medicina llamamos lumbalgia inespecífica. Te he puesto aquí la definición, pero no hace falta que te la leas. Básicamente, quiere decir el dolor lumbar que no se debe a una causa específica, por ejemplo, una fractura o un cáncer. Y la palabra lo dice así, lump de lumbar, que es la zona baja de la espalda, más algia, que en medicina quiere decir dolor, por ejemplo, abdominalgia, dolor de abdomen, y inespecífica, que quiere decir no específica. Igual te suena un poco raro este nombre, lumbalgia inespecífica. Mira que nosotros incluso tenemos libros dedicados a esta enfermedad. Pero para entender este nombre, primero te tengo que contar un secreto. Lo vamos a llamar un secreto de médicos. Y es que en medicina, cuando no sabemos la causa de una enfermedad, usamos ciertas palabras. Por ejemplo, lumbalgia inespecífica. Pero tenemos otras, como en el caso del temblor esencial. Sabemos que la persona tiembla, pero no sabemos la causa. O la urticaria idiopática. Este término, muy raro, idiopático, a nosotros nos indica que aún es de causa desconocida.
Son sinónimos, así que la lumbalgia que yo estoy estudiando también se podría llamar lumbalgia esencial o lumbalgia idiopática. Y pese a todos los esfuerzos que la medicina hace para descubrir y entender los mecanismos que generan el dolor en el cuerpo humano, el dolor de espalda y en especial la lumbalgia en específica sigue siendo un gran problema de salud. Si representamos en una tarta todos los dolores de espalda, el trozo de tarta más grande, el trozo azul, es el que representa la lumbalgia en específica. Los otros dos trocitos son causas de dolor lumbar conocidas y entendidas por la medicina. Ahora que ya sabes que la lumbalgia en específica es la causa más común de dolor lumbar, entenderás cuál es el impacto de la lumbalgia en específica en el sistema de salud. Y es que es la causa número 1 de sufrimiento en las personas, la causa número 1 de absentismo laboral, es decir, de causar bajas laborales, y la causa número 2, después de los virus respiratorios, de consulta médica en atención primaria. Volvamos al ejemplo del puzzle. Investigar cómo encontrar piezas de este puzzle. Entonces entenderás la justificación de mi estudio. Vale la pena intentar encontrar estas piezas. No solo porque la lumbalgia en específica causa mucho sufrimiento en las personas, sino que supone un gran coste económico para el sistema de salud. Y ahora os dejo una reflexión. Como alguien dijo, no sabemos encontrar la solución o quizá no sabemos ver cuál es el problema. Para pensar un poco, ¿no? Por cierto, en el capítulo de hoy no te voy a contar por qué yo estoy intentando hacer este puzzle. Te voy a decir que es un poco por casualidad. Sí lo conté hace unos años en un monólogo que dura 5 minutos y que te voy a dejar el link abajo. Ahora toca que te cuente los antecedentes de una investigación, las piezas que ya han sido planteadas. Otros investigadores que también están intentando resolver este puzzle puede ser que hayan planteado las piezas encima de la mesa. Estas piezas se describen, se discuten en artículos científicos. Pues en ese monólogo os cuento cómo por casualidad encontré piezas del puzzle que habían estado planteadas por otros investigadores, pero se habían quedado como tapadas por el polvo y la suciedad, y en esas piezas los investigadores hablaban de la relación entre el dolor de espalda y la grasa. Así que convencí a mi equipo, nos pusimos a limpiar todas estas piezas de puzzle, las recuperamos y publicamos a final del 2021 un artículo científico, una revisión bibliográfica que recuperaba todas estas piezas del puzzle que hablaban de la relación entre la grasa y el dolor de espalda. En este capítulo no te voy a contar nada sobre esta revisión bibliográfica, pero si te interesa mucho te dejo abajo un link a un acceso gratuito del artículo. En estos artículos que pudimos recuperar hablaban de muchas cosas relacionadas con la disfunción de la grasa de la espalda. Pero sobre todo hablaban de un concepto, las hernias de grasa, que habían encontrado al estudiar pacientes con dolor lumbar. Ya sé, momento glamour. Al realizar la revisión bibliográfica pudimos ver que estas hernias de grasa habían recibido muchos nombres a lo largo de la historia. El más gracioso de todos, el de back mouse o back mice, que quiere decir ratón o ratones de la espalda. En otro capítulo ya os explicaré por qué tienen este nombre. Seguramente nunca antes hayas oído hablar de las hernias de grasa. Yo tampoco sé por qué se perdió todo este conocimiento. Lo que sí me he dado cuenta haciendo esta investigación que en nuestro imaginario colectivo el dolor de espalda lo asociamos a la columna vertebral y en concreto a las hernias de disco. Es tan conocido el tema de las hernias de disco que yo lo llamo la discomanía. Bueno. Dígame, doctora, ¿qué tengo, por favor? Después del examen que te he hecho y las pruebas complementarias, todo apunta a... Podrías tener una hernia de grasa. Una hernia discal, lo sabía. A slip disc, I told you. No,
think she's saying that you're fat. No, 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 no. De grasa. Una hernia de grasa. Una hernia de disco. Como mi madre. Entre la L4 y la L5. No. De grasa. De grasa. ¿Una hernia de qué? Así que en medicina también hay modas, y como veis, la hernia de disco se ha llevado toda la atención durante muchos años. Así que ahora toca sacarnos el anteojeras y pensar en más cosas que la columna vertebral. Enseguida nos pudimos dar cuenta de que para entender cómo se podían formar hernias de grasa en esta región lumbar, teníamos que entender cómo era la grasa en condiciones normales. La grasa que se localiza en esta parte de la espalda. ¿Me sigues, no? Para entender por qué se formaban las hernias de grasa, primero teníamos que entender cómo era la grasa de la región lumbar. Bueno, pues aquí empezó el primer problema. Y es que si te pregunto, imagínate cómo es la grasa de esta zona, imagínate la anatomía de esta zona. A lo mejor tú lo que vas a ver es algo así. ¿Y eso por qué será? Bueno, porque en la mayoría de los atlas anatómicos no sale la grasa. Y no solo es que la grasa no salga dibujada en la mayoría de atlas anatómicos, es que si me preguntas qué sabemos de la estructura básica de la grasa normal, te lo voy a decir fácilmente. Casi nada. Y es que para ver dibujada la grasa en un atlas anatómico tenemos que recurrir a las secciones transversales. Es como si cortaras un cuerpo con una sierra y miraras. Aquí sí dibujan la grasa. La grasa sería esta cosa amarilla que hay. Claro, depende de la zona del cuerpo, tenemos más grasa o menos grasa. También, por supuesto, depende del grado de obesidad que tenga la persona. Y continuamos con el glamour. Fijaros que en los atlas dibujan la grasa amarilla. Bueno, pues porque en el humano la grasa es amarilla. Y os voy a comentar una cosa que a mí me parece curiosa, yo no sé vosotros, pero ¿os habéis parado a pensar que en el cerdo la grasa es blanca y en el pollo la grasa es amarilla? Yo no sé qué es lo que da el color a la grasa, pero me parece curioso. Igual, más útil que los atlas son las secciones transversales de cadáveres, como en esta sección, donde vemos la grasa más de la izquierda sería de las lorzas y la grasa más cerca de la columna, donde se generan las hernias de grasa. Y es que mirar por el microscopio la grasa tampoco nos ayuda mucho. Lo que se ve básicamente son un montón de bolitas que son las células principales de la grasa, las que se llaman adipocitos. Estas células se ven como bolitas porque en su interior la mayor parte de ellas la ocupan bolitas de grasa, bolitas de manteca, como la manteca de cerdo o la manteca de pollo. Por eso, en la mayoría de representaciones gráficas de la grasa, como en esta, la dibujamos con forma de bolita. Aquí con forma de maíz, veríamos que primero está la piel, luego viene la grasa y luego viene el músculo. Aquí lo hemos dibujado como bolitas. Aquí lo hemos dibujado como una especie de espuma de relleno, de espuma de poliuretano. Sí que veis que hay capas de grasa, hay zonas donde hay una capa más superficial y una capa más profunda, pero bueno, lo han dibujado como una especie de espuma o directamente como un moco. Y básicamente sería esto. Bueno, sabemos algo más, sabemos que todos estos adipocitos están envueltos en fascia, otra gran desconocida. Así que y eso es lo que yo pensé. ¿Cuál es la estructura 3D de la grasa? Tenemos la estructura de los huesos, tenemos la estructura de los músculos, los ligamentos, los tendones, pero la grasa,
cómo se estructura. ¿Qué son esas capas? Hay 2 capas en todas partes, hay sitios donde hay una capa, 3. ¿Por qué se puede herniar una capa de grasa? Y ya para acabar, comentarte la hipótesis de mi estudio. La hipótesis de un estudio es las piezas del puzzle que tú crees que faltan y que quieres probar si son esas las que faltan. Entonces, como hay muchas cuestiones por resolver sobre las hernias de grasa, la hipótesis de mi estudio es que entender la estructura normal de la grasa en la zona lumbar nos ayudaría a entender mejor las hernias de grasa lumbar. Esa es mi hipótesis y por tanto el objetivo de mi tesis es simplemente entender mejor cómo es la estructura normal de la grasa lumbar. En el próximo capítulo te voy a contar todo lo que sé sobre los nervios cluneales. Son los nervios periféricos sensitivos, los nervios que transmiten la sensibilidad y el dolor en la región lumbar. En los atlas los representan así. Pero ahora tú ya sabes que en realidad estos nervios llegan a la superficie de la piel envueltos en grasa, algo más así. Por hoy me despido y hasta la próxima.